el mismo defecto de la presentación del día de ayer, que es una presentación que en realidad podría ser una serie de presentaciones. Así que con cierta dificultad voy a tratar de resumir las ideas de la Escuela de Chicago y explicar su compatibilización con el liberalismo. Partiremos por decir que la Escuela de Chicago es una escuela que ha sido notoria y tradicionalmente identificada como una defensora del poder de los mercados. Cuando uno habla con una persona que tenga algún conocimiento en materia económica, encontrará en ciertas recetas, como por ejemplo las que decía el profesor Alonso ayer del Consenso de Washington, la mano de la Escuela de Chicago sin duda. Pero cuando uno hace doble clic en la Escuela de Chicago, encuentra que la Escuela de Chicago, si bien tiene un set claro de ideas que van en defensa del mercado, responde al pensamiento de múltiples personas y no es una única escuela con un único pensamiento, sino un grupo de escuelas con pensamientos todos tendientes hacia un mismo norte, como pasa con la escuela austriaca, que tiene también muchísimas vertientes. Uno tiene la escuela que sigue a Mises, y dentro de los seguidores de Mises tienes a Rothbard y tienes a Kirchner, que van por avenidas distintas. Lo mismo pasará con la Escuela de Chicago. En el caso de la Escuela de Chicago, no obstante, podemos encontrar dos escuelas claras y nítidamente definidas. Lo que Ronald Coase llamaba The Good Old Chicago School, que es la de principios del siglo pasado, bueno, principios, los 30, desde los 30 hacia los 60 del siglo pasado, que tenían como exponentes a Frank Knight, Jacob Wagner, Henry Simon, Paul Douglas, entre otros, y la segunda escuela de Chicago, que es a la que usualmente la gente se refiere hoy en día cuando habla de la Escuela de Chicago, que fue la dirigida por Milton Friedman, pero que tenía exponentes tan relevantes como George Stigler, Ronald Coase, Becker y demás. Ahora, la Escuela de Chicago original, lo que llama Coase, la Good Old Chicago School, era una escuela de liberales clásicos que tenían una formación de economistas neoclásicos muy seguidores de Marshall, pero que además eran humanistas y tenían una visión integral del hombre. Tenían la idea de que la economía no se reducía solamente al cálculo económico, sino que tenía que entenderse dentro de los valores que pueden inspirar la vida en sociedad. Partían de una idea básica que después vamos a identificar como el estigma de Chicago. Y el estigma de Chicago es: el Estado habitualmente hace peor las cosas que el mercado. Si tenemos que definir un mecanismo para que los bienes sean asignados en una sociedad y preferimos al Estado sobre el mercado, lo que terminará pasando es que usualmente estaremos peor. La segunda gran idea que tienen estas personas, o gran valor, es que las ideas valen por sí mismas y no por quien las profesa. Entonces hay un gran sentido de irreverencia, sentido de escepticismo en la Escuela de Chicago, y estas personas son además los que formaron a los de la segunda generación, así que este estigma de Chicago quedó también plegado para ellos. Y finalmente hay una actitud irreverente y cuestionadora del statu quo. La explicación de las cosas se han hecho siempre así, no es una explicación satisfactoria. Tenemos que encontrar la razón de por qué las cosas se hacen como se hacen y ver si hay una mejor alternativa. Entonces la Escuela de Chicago, tanto la primera como la segunda, tiene una visión que a mí me parece fundamental en cualquier diseño de política pública y en cualquier forma de tomar decisiones, y es comparar lo que se hace contra lo que se podría hacer, no contra lo que se quisiera hacer. Y lo vamos a hablar después con un poco más de detenimiento. El primer gran exponente de la Escuela de Chicago es un profesor llamado Frank Knight. Frank Knight fue un liberal clásico que creía que existían ciertas cosas como las fallas del mercado, visión que luego se fue modificando por muchos exponentes de Chicago, no todos. Yo particularmente no creo en las fallas del mercado, pero Frank Knight creía en las fallas de mercado. El concepto de falla de mercado usualmente se identifica como aquel en el que el proceso racional de actuación de los agentes
los lleva a estar todos peor. El ejemplo paradigmático es el dilema del prisionero, en donde si los dos confiesan, hay un grupo de prisioneros, dos prisioneros que han sido capturados, no hay pruebas para condenar a ninguno. Si uno confiesa, sale libre y el otro va preso, pero por un tiempo mayor. Si los dos confiesan, los dos van presos por un periodo menor al que hubiera ido el que no confesó en el escenario en que el otro confesaba. ¿Qué es lo racional? Que los dos minimicen el daño conjunto y no confiesen. Sin embargo, uno confiesa y el otro, pensando que el otro también confesará, confiesa, y los dos tienen la pena más grave. Esta situación es lo que se denomina una falla de mercado. El otro ejemplo que pone David Friedman es: si estamos en una batalla, digamos, en la Roma antigua, y tenemos que estar parados todos en fila, viendo a Aníbal cargar con sus elefantes, la lógica individual indicaría que si yo corro y nadie más corre, la defensa no se va a ver seriamente afectada. Entonces yo debería correr. Si todos pensamos así, todos salimos corriendo y todos terminamos vencidos. Por eso es que hay un mecanismo para evitar que la gente corra. Por eso es que los rusos a los soldados que retrocedían les disparaban, para que sepan que la alternativa de permanecer en el frente era tan mala como la alternativa de retroceder. Bueno, esa idea de la falla de mercado se confronta, y que no se da en todas las situaciones, se da en situaciones esporádicas, paradigmáticas, de margen, en donde de repente la actuación de un individuo no lleva, por su comportamiento, al outcome racional que uno querería, nos lleva a pensar, debe haber una solución mejor mediante la intervención del Estado. Y lo que usualmente va a pasar, y vamos a ver varios ejemplos en esta charla, es que no es así. Es que la intervención del Estado suele ser peor que lo que se obtiene con un mercado funcional. Por último, es importante pensar que el mercado no tiene fallas porque no tiene fines. Eso lo vamos a ver después, es un concepto hayekiano. El mercado es un proceso, y es un proceso espontáneo que no tiene un fin per se. Entonces el resultado se logra porque lo que los agentes quieren. No hay un diseñador en un resultado final, por lo que no hay contra qué medir la falla. El punto principal de Knight es una idea fantástica, que es las decisiones bajo incertidumbre. Él escribe un libro que se llama Risk, Uncertainty and Profit, y lo que dice es: la actividad empresarial se mide por las decisiones que las personas toman en situaciones de incertidumbre radical. Y este es un concepto que ha iluminado la economía y la administración de empresas desde entonces. Riesgo es algo que puedo calcular. Tirar un dado tiene probabilidades. Hay un riesgo de que no salga el número que necesito. ¿Cuánto va a costar el Bitcoin mañana? Si va a subir el dólar o no, son decisiones de incertidumbre. No hay una posibilidad de cuantificarlas con exactitud. Y en esas decisiones de incertidumbre es que los empresarios juegan su partido y hacen su dinero. Este fue probablemente el economista más influyente en la primera mitad del siglo pasado en Chicago, al punto que Friedman y Stigler, que fueron sus alumnos, solían decir que el chiste que se hacía en Chicago era que no existe Dios, pero que Frank Knight es su profeta. Y muchas veces se le identifica como un economista cercano a la escuela austriaca, porque, al igual que los austriacos posteriores, porque Menger no era tampoco un principista, pero los austriacos posteriores, de Mises en adelante, que son más contemporáneos a él, también tenían esta idea valórica, esta idea de la libertad como un valor supremo que respetaba. Y él fue, para que tengan una idea, uno de los invitados a la primera conferencia de Mont Pelerin por Hayek, ¿no? O sea que era ya en ese momento un liberal bastante conocido. El siguiente gran economista de esta primera mitad de la historia de la Escuela de Chicago es Jacob Weinberg. Jacob Weinberg también es un liberal clásico, un gran conocedor de Adam Smith, que tenía
una visión muy opuesta al keynesianismo. Y decía que el keynesianismo tenía un problema de desalineamiento entre el corto plazo y el largo plazo. Que el privilegiar tanto el corto plazo iba a generar problemas de largo plazo muy severos, ¿no? Alan García, por supuesto, nunca leyó a Jacob Miner ni ningún gobernante que utilice políticas keynesianas. Este profesor de Chicago, también sumamente famoso, tenía además algo que se impregnó en la escuela en adelante, que es la necesidad de utilizar data. Era un empirista, no era un economista teórico, sino quería que todo esté respaldado en datos. Y esto es un estigma que queda en la etapa posterior de la escuela de Chicago, en donde lo que se busca es obtener datos que respalden las teorías que se están planteando. Su gran idea económica estuvo en el campo del comercio internacional, en donde explicaba que los tratados de libre comercio, que siempre han sido vistos como positivos, podían tener múltiples defectos, ¿no? Para empezar, identificaba que los tratados de libre comercio rara vez son libres, porque un tratado de libre comercio, como muchas veces se ha explicado, tendría que tener una sola cláusula, y es que el comercio es libre entre estas dos naciones. No hay reducción de aranceles, no hay requisitos, no hay nada por el estilo. Pero él decía que los tratados de libre comercio podían hacer dos cosas. Podían crear comercio al reducir aranceles, o podrían desviar comercio. ¿Y cómo se desvía comercio? Si es más barato traer algo de la China, pero le pongo un arancel y luego no tengo arancel con Japón, de donde es más caro traerlo, pero le quito el arancel y termina siendo más barato traerlo a Japón, estoy desviando el comercio. El comercio natural sería traerlo de China, de donde es más barato, y lo termino trayendo de Japón. Ese acuerdo de libre comercio, lejos de beneficiar el comercio en su conjunto, lo empeora, porque estoy trayendo un bien que es más caro. Y esta es la clase de idea que usualmente van a encontrar en Chicago. Van a revisar un problema y van a ponerse a pensar si realmente la solución que se ha planteado es la solución correcta. Por eso Chile, los famosos Chicago Boys, hicieron de Chile un milagro económico, porque sencillamente lo que dijeron es: vamos a abrir nuestras fronteras, vamos a reducir lo más que podamos los aranceles. Eso que permite que nosotros desde Chile, en realidad los chilenos, puedan conseguir los bienes de donde se producen más barato. Y si el consumidor consigue los bienes de donde se producen más barato, estará mejor porque tendrá más excedente. Finalmente tenemos a Henry Calvert Simons, conocido como Red Henry. Henry Simons era un economista que enseñó durante mucho tiempo en la Facultad de Derecho de Chicago. Y Chicago, desde que se fundó, con una donación de la familia Rockefeller, decidió que quería ser una escuela multidisciplinaria, en donde las áreas se mezclen, y eso desde siempre por diseño generó que haya una gran interacción entre la escuela de leyes, la escuela de negocios, la escuela de economía, la escuela de políticas públicas. Al punto que, a diferencia de toda otra facultad de leyes en los Estados Unidos, Chicago, desde los años 30, tenía un curso de economía dentro de la Facultad de Derecho. Y el profesor de ese curso era Henry Simons, que fue un economista en su tiempo muy influyente, pero murió bastante joven, a los 46 años, en 1946. Él, en realidad, tiene algunas ideas que yo creo son bastante nocivas para quienes defendemos las ideas de la libertad, pero que en ese momento en el clima intelectual de los Estados Unidos eran vistas como ideas liberales. Por ejemplo, él tenía un apoyo incondicional a las restricciones a los monopolios y a los sindicatos, porque su idea es que la concentración del poder siempre era mala. Y él es el creador de esta idea del impuesto progresivo a la renta, que es que voy cobrando en brackets, en fragmentos, según los ingresos de la persona suben, que es completamente contraria a la idea del liberalismo, de que el impuesto es el costo de ir en sociedad y cada quien tiene que pagar su costo por igual porque usa los mismos servicios. Sin embargo,
escribe un programa que se llama A Progressive Program for Laissez-faire, un programa progresivo para el libre mercado, que desde que tiene la palabra progresivo ya encuentra un problema en que tan libre no va a ser. Pero Milton Friedman refiere que cuando recién leyó ese libro de Henry Simons, lo encontró tremendamente liberal. Y fue para él un eye-opener, ¿no? Le abrió los ojos a lo que es el liberalismo. Y después cuenta, que solo lo leyó por supuesto cuando estaba en la universidad a sus 20. Después cuenta Friedman que lo volvió a leer ese libro cuando ya era un profesor de Chicago y lo encontró casi comunista. Entonces encontramos que Simons es un hijo de su tiempo, pero que por lo menos sembró una semilla para que la gente piense en el libre mercado como una alternativa. Recordemos que en esta época estamos hablando de la crisis de los 30, el New Deal americano de Franklin Delano Roosevelt. Entonces el clima académico era muy keynesianista y era muy intervencionista, y tenías a este grupo de profesores, estos los tres principales, en una escuela en el Midwest americano, tratando de explicar por qué lo que se estaba haciendo estaba mal. Y estas personas influyeron en otros, los de la segunda escuela de Chicago. En esta foto vemos a los tres principales exponentes, que son Milton Friedman, George Stigler y Aaron Director. Aaron Director, además, hermano de Rose Director, esposa de Milton Friedman. Stigler y Friedman estuvieron juntos en Chicago, bajo la tutela de Viner y Knight. Y Director, que era mayor de ellos, reemplazó a Henry Simons como profesor de economía en la escuela de leyes. Y Director, siendo un liberal muy conocido, también invitado en 1947 a la primera reunión de Mont Pelerin, decide invitar a estos dos jóvenes profesores, Stigler y Friedman, a esa primera reunión. Y resulta ser que Hayek, Mises, Director, Friedman y Stigler están dentro de esos primeros, creo que 37 miembros fundadores de la Mont Pelerin Society. Esta segunda escuela de Chicago tiene, a diferencia de la primera, una visión mucho más empírica. Me estoy dando cuenta que mis gráficos son para jóvenes más que para personas que, como yo, han perdido la vista, porque ni yo mismo lo puedo ver. Pero cuando lo hice hace unos 5 años, la verdad que lo veía perfectamente. A ver, estos también son economistas neoclásicos que se fundamentan en Marshall, parten de una visión metodológica más uniforme, que vamos a ver ahora, que es la economía positiva friedmanita, creen en la eficiencia, en el empirismo, y tienen una base utilitaria. Parten del self-interest de Adam Smith, en lugar de, o sea, que vamos a ver la diferencia que tienen ambas escuelas respecto a su lectura de Adam Smith. Coinciden en que los mercados libres conducen a la eficiencia, son muy influyentes en las políticas públicas y especialmente en las políticas monetarias, con el monetarismo de Friedman. El, digamos, principal exponente es Milton Friedman, pero el principal propulsor del liberalismo en Chicago se llama Aaron Director. Aaron Director, que es conocido como el Sócrates en Chicago, porque era un tipo que parece que era un poco flojo para escribir. Y George Stigler decía que las grandes ideas de Chicago son las ideas que le dio un pasillo Aaron Director a algún economista y que este luego puso en un paper. Él fue el founding father del Global Economics. Él es el primero que empezó a mezclar desde su curso de economía en la Facultad de Derecho el análisis de los institutos jurídicos, de las instituciones jurídicas, desde una perspectiva económica. Y tenía profundas discusiones con los profesores, especialmente de Derecho de la Competencia y de Derecho Laboral, porque señalaba que las regulaciones que se habían impuesto en esos mercados los afectaban severamente. Regulaciones como el sueldo mínimo, la vacación forzosa,
el contrato de empleo estable o restricciones de la libre competencia como el precio predatorio, las ventas atadas y demás. Entonces, él impulsa el Loan Economics en Chicago, que después se volvió fundamental en la escuela, y además crea lo que se vino a llamar el Free Market Project. Ese Free Market Project fue el que trajo a Friedrich Hayek a Chicago en 1950, si no me equivoco. Y Hayek estuvo en Chicago unos 12 años, gracias a que Aaron Director lo contactó. Y contrario a lo que se cree, Hayek, si bien no fue miembro de la Escuela de Economía de Chicago, la Facultad de Economía, quiero decir, sí dictaba clases en esa facultad. Era profesor de Historia Económica y fue profesor de Historia Económica durante todo su tiempo ahí. Este personaje fue clave en lo que vendría a ser uno de los aspectos en los que Chicago ha influido más en la historia, que es su visión del derecho antitrust, ¿no? Hay un libro famoso de un alumno de Director que se llamaba Robert Bork, que se llama The Antitrust Paradox, a Policy at War with Itself, ¿no? Que es la paradoja del derecho a la competencia, una política pública en guerra consigo misma. Lo que decía Director es que el derecho a la competencia parte de varios errores. Uno de los más grandes es no entender la competencia potencial. Si un monopolista abusa, entre comillas, de su posición, es decir, decide restringir la cantidad ofertada para subir precio, a menor cantidad ofertada, mayor escasez, mayor precio, lo que va a terminar pasando es que alguien observará ese comportamiento y verá que los precios para ese producto son lo suficientemente altos para justificar una inversión e ingresará al mercado, y cuando ingrese habrá mayor cantidad ofertada y bajarán los precios. Entonces, el monopolista, consciente de eso, no puede subir los precios indiscriminadamente restringiendo la oferta porque sabe que atraerá a la competencia potencial. Eso, muchas veces, la más de las veces, el análisis de antitrust lo obvia, ¿no? Y el otro fenómeno que Director identificaba, si la memoria no me falla, es que analiza un fenómeno dinámico como estático, ¿no? Hoy estamos en la era de ChatGPT, se está aún discutiendo si Google tiene una posición de dominio. Y ya la tecnología cambió. Y cuando Google salió y era ya claramente el buscador que todo el mundo utilizaba, Yahoo seguía en juicios porque tenía una posición de dominio. Entonces la realidad es que el mercado se corrige solo, se autorregula. La innovación es la que vence las posiciones de dominio de las que nos preocupa un supuesto abuso, y no la regulación de las agencias de competencia que probablemente vayan a multar algún día a ChatGPT cuando tengamos otra tecnología en casa que ya la dejó obsoleta. Entonces lo que nos debería preocupar más bien es que el mercado pueda actuar rápida y libremente, sin tanta intervención y sin tanto gasto para corregir problemas que se autocorrigen. Bueno, el principal exponente de la escuela en Chicago, y uno de mis ídolos personales, es Milton Friedman. Él creía en la economía positiva, que es una economía desprovista de ética. Es la idea de analizar las situaciones en función de los datos que se observan y no en función de las situaciones a las que quisiéramos llegar. La economía normativa tiene un componente de diseño, a dónde queremos llegar y observamos las situaciones a ver si estamos llegando ahí. La economía positiva analiza la situación y punto. Si tú incorporas un aumento en el sueldo mínimo, lo que generará es desempleo. Punto. No hay una carga valórica al respecto. No es que no queremos que las personas que trabajen mínimo tengan que ganar esto. Nos parece que ese es el salario digno y no se fija en el efecto que es que las personas que no alcancen una productividad que justifique ese salario van a quedar por fuera del mercado por imperio de la ley.
Lo que te dice un economista positivo es, si tú subes el sueldo, las personas que no alcancen una productividad que justifique ese sueldo van a quedar fuera del mercado. Hay desempleo. ¿Por qué? Porque le has prohibido a un empleador contratarlo. Si no existiese esa regla y el tipo ofrece una productividad menor al sueldo mínimo, lo que va a pasar es que se le pagará por lo que produce. El otro caso será que la economía positiva te dice, vas a generar economía informal. Porque la gente no es que entre morir de hambre y cumplir la ley, vaya a preferir cumplir la ley. Esa es la economía positiva de Milton Friedman. Y su otra gran idea es el monetarismo. Y es entender que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. La cantidad de masa monetaria es la que determina cuál es la inflación. ¿Por qué? Porque el dinero lo que sirve es para el comercio de los bienes. Entonces, la masa monetaria tiene que crecer más o menos igual que la cantidad de bienes en una economía. La cantidad de bienes en una economía no crece en 100%. Entonces, si tú creces la masa monetaria en 100%, lo que estás generando es que las cosas cuesten más. Esa es la gran idea de Friedman. Y lo que él hace es lo que hoy todos los bancos centrales civilizados del mundo dicen. Vamos a crear una regla en donde la masa monetaria crezca más o menos 3%, porque eso es lo que crece la economía. Y así se contiene la inflación. Friedman se metió al terreno keynesiano y con el idioma keynesiano lo venció durante muchísimos años. Y la gran prosperidad que explicaba Iván ayer, que se le adjudica a lo que vino a llamarse la Reagan Thatcher Revolution, es en realidad nada más que seguir las recetas que Milton Friedman esbozó, yo diría que en varios libros, pero principalmente uno que se llama Capitalismo y Libertad, de 1962, en donde explicó cuáles son los programas que tienen que seguir cualquier país en políticas públicas para generar desarrollo. Ese libro, Capitalismo y Libertad, fue elaborado con un poco más de detalle por un grupo de economistas de exalumnos de la Universidad de Chicago, que fueron a llamarse los Chicago Boys, bajo el nombre de Ladrillo. Y fue el programa económico que aplicó el dictador Pinochet en los 70s y que hizo de Chile el país más desarrollado de América Latina, al punto que se le vino a llamar el milagro chileno. No fue más que seguir el recetario de la escuela de Chicago. Otro gran economista de la escuela de Chicago es George Stigler. Y he tratado de hacer esta charla sobre la base de personas y sus ideas, pero la idea, valga la redundancia, es que se quede con estas últimas, ¿no? George Stigler fue un fantástico economista, un gran historiador además, con una prosa sumamente entretenida y irónica. Y él, bueno, tuvo muchísimas grandes ideas. Yo diría que las tres ideas más grandes son la teoría de la captura, sus ideas sobre desregulación y la economía de la información o la ignorancia racional. Vamos a empezar por esta última. Cuando ustedes se van a comprar una botella con agua, ¿cuánto tiempo gastan en la decisión? Nada, probablemente sea una decisión basada únicamente en precio. Cuando ustedes van a comprarse una casa, ¿cuánto tiempo gastan en la decisión? ¿Por qué? Porque la compra es importante. Cuando ustedes van a votar por un congresista, ¿cuánto tiempo gastan en averiguar sobre ese congresista? En ver cuál es su récord de votos, cómo ha votado últimamente, si realmente es un mentiroso o no, si realmente creen las políticas económicas que ustedes creen. ¿Leen la hoja de vida del congresista o no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hacen? Porque la posibilidad que tienen ustedes de influir en que realmente ese congresista sea elegido es ínfima, porque son un voto de 20 millones de votos, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo que está en juego es muy bajo o su capacidad de influir es mínima, ustedes deciden invertir poco y ser ignorantes racionalmente. Ese es el concepto de ignorancia racional. La información es costosa y solamente buscamos obtenerla cuando consideramos que el beneficio supera el costo.
Entonces, como tenemos tiempo limitado y recursos limitados, decidimos ser ignorantes en una serie de materias. Y eso es racional. Y el problema de los sistemas democráticos, de una persona un voto, es que lo lógico es que seamos ignorantes racionalmente. Porque si nos ponemos a estudiar todo lo que hacen nuestros gobernantes, nuestra capacidad de cambiarlos es mínima. Y esa es una idea muy poderosa que nos da George Stigler y que sirve como piedra fundacional después para el public choice. Luego, cree que la regulación, y están atados la primera idea de la teoría de la captura y la segunda, sirve para los regulados, no para los consumidores, contrariamente a lo que se cree. Lo que normalmente, dice Stigler, pasará con la regulación es que va a generar que los regulados capturen al regulador, porque el regulador depende para su subsistencia de los regulados. ¿Y qué terminará pasando? Terminará generando una de estas cuatro políticas: subsidios, barreras de acceso, políticas que afecten a los bienes sustitutos o complementarios y fijación de precios. No es poco común que, por ejemplo, en los mercados regulados como el eléctrico se fije la tarifa. Entonces, como se fija la tarifa, ya no hay incentivos para competir. Podría ser que si tuviésemos competencia la tarifa sea más baja. Y él demostró que en un paper famoso sobre la regulación de las tarifas eléctricas, que en términos de poder adquisitivo real, las tarifas eléctricas antes de la regulación eran más bajas que después de la regulación. ¿Cuál es la lógica o cuál fue la lógica de la regulación de tarifas eléctricas que permanece hasta hoy? Asegurarle a los consumidores un bien esencial a bajo precio. ¿Cuál es la realidad? Se paga más en un mercado regulado que en un mercado no regulado. Pensemos en el caso de las AFPs. Las AFPs tienen una tarifa regulada. Y yo creo que uno de los grandes problemas del sistema de AFP es que en tarifa no compiten realmente. Si tuviéramos un sistema de pensiones absolutamente libre, donde alguien lo único que tiene que acreditar es que tiene alguna clase de pensión, lo que pasaría es que tendríamos tarifas de pensiones mucho más bajas. De hecho, el ejemplo de los AFPs genera otra situación que había mencionado Stigler, que es la de las barreras de acceso. ¿Quiénes pueden ofrecer pensiones en el Perú? Las AFPs únicamente. Yo podría ir a un banco para que me venda un programa de pensiones con una cuenta de largo plazo, no puedo. Podría poner yo mi propio negocio y decirle a la gente: yo voy a invertir tu plata y te la voy a dar a la vez cuando seas viejo, y la gente, si confía en mí, me la da. No puedo. ¿Por qué? Porque la regulación ha puesto una barrera. ¿Esa barrera a quién beneficia? Al regulado, no al consumidor. Entonces, estas son las ideas que tenía Stigler y que fomentan desde la Escuela de Chicago la desregulación. Lo que dicen es: se cree que la regulación beneficia al consumidor, y eso es falso. La regulación beneficia al regulado. Y el regulado luego participa del sistema político vía lobbies. Entonces, financia a los políticos que luego ponen a los reguladores que luego los benefician. Esa es la idea de Stigler. Ronald Coase. Ronald Coase es un economista fantástico, es probablemente el economista que más ha influido en el derecho en la historia. Probablemente este economista ha influido más que cualquier abogado en la historia del derecho moderno. Y era más pegado a la escuela de Chicago original que a la actual. Coase tiene grandes ideas. Coase tiene pocos papers, pero en cada paper tiene una o dos grandes ideas. Yo diría que las dos principales ideas de Coase son la naturaleza de la firma y el teorema de Coase. Cuando tenía 25 o 26 años,
Coase se gana una beca para ir a Estados Unidos a hacer algunos estudios en economía de la empresa. Y empieza a hacerle entrevistas a los ejecutivos de las empresas que visitaba. Y les empieza a preguntar, por ejemplo, es un ejemplo inventado, porque no me acuerdo hoy qué empresas eran, pero va y le pregunta a los ejecutivos, por ejemplo, una empresa automotriz. Una pregunta, ¿tú qué haces acá? ¿Tú haces el motor? Sí. ¿La carrocería? No. ¿Los vidrios? Tampoco. ¿Las llantas? Tampoco. ¿Y por qué no hacen las llantas? No, porque no sería eficiente. Y él decía, ¿qué es una empresa? Una empresa es una pequeña economía planificada. Tenemos un gerente general que le anda dando órdenes a todo el mundo. ¿Qué es el mercado? Es la interacción de los agentes para que vayan negociando y llegando a acuerdos. Entonces él decía, lo que me han explicado es que el mercado, que es la interacción constante de las personas negociando y manifestando sus preferencias, revelándolas para llegar a transacciones, es lo más eficiente. Sin embargo, cuando voy a las empresas, hay pequeñas economías dirigidas que funcionan en el mercado. ¿Por qué no todas las operaciones son spot? ¿Por qué no se dan en el mismo momento? ¿Por qué no el sistema de mercado funciona para cada operación o transacción de mercado? Y tenemos esto que se llama el contrato de trabajo, que es yo te cambio mi tiempo por dinero y en lo que se refiere a mi tiempo, acepto las órdenes que me den. ¿Por qué hacemos eso? Y él decía, porque las economías planificadas funcionan, pero funcionan en una determinada escala. Y esa escala es el punto de eficiencia en donde las economías funcionan. Y las empresas lo han descubierto. Y por eso Toyota hace sus motores, pero no hace sus carrocerías, sus vidrios y sus llantas. Y por eso Goodyear hace llantas, pero no hace motores. Porque el costo de monitorear y el costo de coordinación hace que en un punto se vuelva ineficiente y en otro punto se vuelva imposible. Entonces Coase dio una explicación de por qué existen las empresas y por qué fracasan los sistemas comunistas. Porque el sistema comunista pretende ser una gran empresa en donde alguien dirige todo. Y lo que dice Coase es, por problemas de agencia, por problemas de coordinación, por problemas de ancho de banda de las personas que están en control de algo, eso no se puede. Siempre habrá un punto en donde lo más eficiente será recurrir al mercado. Y entonces Coase descubre una métrica para entender, una fórmula para entender por qué las empresas tienen el tamaño que tienen. ¿Hasta cuánto puede crecer una empresa? Puede crecer hasta el punto que la siguiente transacción sea más barata de hacer en el mercado. Y por eso las empresas se integran y se desintegran constantemente. Porque llegará alguien que cree, imagínense Toyota, que hacer las llantas puede ser más barato si las hace internamente. Y luego se da cuenta que no y vende la división de llantas. Esa es una idea gaussiana que introduce un concepto fantástico que ha iluminado la teoría legal y la teoría económica desde entonces, que es el concepto de costos de transacción. Las transacciones cuestan en tiempo, en dinero y en información. Esos son los costos de transacción. Y lo que Coase dice es, cuando los costos de transacción se reduzcan, teniendo contratos de trabajo entre una empresa, se optará por esa vía. Cuando los costos de transacción se reduzcan yendo al mercado, se optará por el mercado. Luego Coase, este concepto del costo de transacción, lo llevó a resolver un problema que se había estudiado muchísimo en economía y que se había resuelto erróneamente por un economista llamado Arthur Cecil Pigou. Y era el problema de las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es el costo no contratado de la actuación, ¿no? Si yo pongo música hasta las 4 de la mañana en mi departamento todos los días, el vecino tiene una externalidad terrible porque no puede dormir. ¿Okay? Entonces yo le estoy imponiendo un costo. Y lo que decía Pigou
es que las externalidades se resuelven de dos maneras: mediante indemnizaciones o mediante impuestos. Los impuestos, los famosos sin tax, los impuestos al pecado, a los cigarrillos, a los licores, a los selectivos al consumo, a los juegos, a las apuestas deportivas, en teoría son impuestos gobiernos que pretenden remediar una externalidad y deberían en teoría servir para compensar a quienes la han padecido, aquella externalidad. Lo cierto es que una vez que se cobra, el Estado lo gasta en lo que le parezca y nunca remedia la externalidad que generaron. Entonces, como decía, estamos viendo el problema de la externalidad de manera incorrecta, porque la externalidad es un problema recíproco. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién tiene derecho a qué? En el ejemplo de la música, si yo tengo derecho a poner música, si ese es el estado inicial de las cosas, mi vecino tendría que tocarme la puerta y pagarme para que no la ponga, porque yo tengo derecho a ponerla. De otro lado, si él tiene derecho al silencio, yo tendría que tocar la puerta y pagarle para poder poner música hasta la hora que quiera, porque él tiene derecho al silencio. Entonces, la estructura del derecho determina el problema de la externalidad, quién debe solucionarlo. Pero Poe decía algo más importante aún: si los costos de transacción son bajos, porque por ejemplo las partes se conocen, es mi vecino, le puedo tocar la puerta, no importa cuál sea la regla inicial, siempre llegaremos a la solución eficiente. Yo le pagaré a mi vecino para que me deje poner música, o él me pagará a mi vecino para que no la ponga, según quien tenga el derecho original. A Poe no le preocupa la redistribución, sino la eficiencia. Si los costos de transacción son bajos, siempre hay una solución eficiente. Sin embargo, hay algunas situaciones en que los costos de transacción son altos. Y ahí la regla legal importa, la asignación inicial del derecho importa y mucho, porque la probabilidad de que se llegue a la solución eficiente es mínima. Por ejemplo, la contaminación. Si viviésemos en un mundo donde está absoluta y terminantemente prohibido contaminar, lo que pasaría es que no tendríamos ninguna industria y todo el desarrollo que hemos experimentado no estaría aquí y viviríamos en condiciones primitivas. Si tuviésemos un mundo donde se puede contaminar irrestrictamente, probablemente ustedes no estarían aquí escuchando mi clase, sino encadenados y desnudos en la puerta de una fábrica quejándose. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Una regla que, dentro de lo que pensemos, maximice el bienestar dentro de la contaminación y la libre empresa, ¿no? Entendiendo que los derechos de propiedad permiten, no de manera perfecta, pero suelen introducir el concepto de la internalización de la externalidad, ¿no? Y ahí viene el famoso ejemplo de Garrett Hardin en la tragedia de los comunes, que es que el desierto del Sahara en algún momento fue vegetado, y lo que pasó es que, como no había derechos de propiedad, se sobreconsumió, se sobreexplotó. Si uno hubiese puesto derechos de propiedad, nadie en su sano juicio hubiese sobreexplotado el recurso. Imagínense ustedes que pueden llevar sus vacas a pastar a un pasto público. Llevarán sus vacas a pastar y no van a resembrar el pasto, porque no tienen la certeza de que el pasto que resiembran lo van a comer sus vacas. Si ustedes tienen su propia parcela, lo que harán es que las vacas vayan comiendo de a pocos y van resembrando para no quedarse sin pasto, porque se quedan sin pastos, se quedan sin vacas, ¿no? La lógica del derecho de propiedad como internalizador de las externalidades. Finalmente, para ya terminar porque me estoy excediendo el tiempo, tenemos a Gary Becker, uno de mis héroes personales, ¿no? Becker fue tal vez el economista más disruptor en la historia de la economía. Becker llevó el enfoque económico a todas las áreas del comportamiento humano. Él estudió el amor, el racismo, la familia, el crimen, las nacionalidades, las religiones,
y una serie de otros elementos de la vida social, instituciones de la vida humana, desde un enfoque económico del comportamiento humano, basado en que las preferencias son estables, los sentidos racionales y el principio de transitividad se cumple. Eso es lo que decía Becker. Y por ejemplo, habló, voy a poner un par de ejemplos porque estoy contra el tiempo, del crimen. Y decía, el criminal es un agente racional. Y entonces el criminal paga un precio por su preferencia. ¿Cuál es su preferencia? Delinquir. ¿Cuál es el precio? La pena. Pero la pena la multiplica por la probabilidad de detención. Y eso es un cálculo intuitivo, no crean ustedes que el criminal que va a entrar a robar el banco está pensando con su hoja en, a ver, la pena es de 10 años, la probabilidad de detención es 35%, entonces son 3.5 años. No, intuitivamente lo hacemos y ustedes mismos lo hacen, porque todos, mal que bien, alguna vez hemos cometido alguna infracción legal o una infracción de otro tipo, y al cometerlo hemos pensado en cuál es la sanción y cuál es la probabilidad de detección. ¿Por qué la gente se pasa los semáforos rojos a las 3 de la mañana y no a las 3 de la tarde? Porque la probabilidad de detección es mayor. Esto es una idea poderosísima que nos lleva a pensar en términos económicos acerca del crimen. Por ejemplo, en el Perú cada cierto tiempo se discute la pena de muerte para los violadores de niños. ¿Qué nos diría Becker? Que es una mala idea. ¿Por qué? Porque si uno le pone la pena máxima a la violación, por más que sea tan trágica como de un menor, lo que hace es que el siguiente delito, que es el homicidio, salga gratis, porque marginalmente el precio es cero. Ya pagué el precio, ya puedo asumir el siguiente delito sin costo marginal. Es más, hay un beneficio marginal. ¿Por qué? Porque la víctima puede identificar al criminal. Entonces, si no hago que el siguiente delito sea más caro, estoy incentivando a que la gente, además de cometer el delito 1, cometa el siguiente, que es el del asesinato. Porque no solamente le reduzco el costo marginal a cero, sino que le genero un beneficio marginal. Esa es la idea del crimen de Becker. Otra idea fantástica de Becker es la economía de la familia, y lo aplicó respecto a los hijos y las parejas, ¿no? Por ejemplo, en Chile, una época estaba prohibido divorciarse. ¿Qué pasaba en esa época? Que la gente se casaba más vieja. ¿Por qué? Porque el costo del error era muy caro. En lugares donde te puedes divorciar en 2 días con un notario, la gente se casa más joven, porque el costo del error no es nada. Bueno, este le pone Chicago y después unos cuantos de sus exponentes. Tiene 2 aproximaciones a Adam Smith. La primera escuela de Chicago ve al Smith integral de teoría del sentimiento moral y ubica esas relaciones y compatibiliza su lógica de la empatía con su lógica del self-interest en función de la cercanía, y la segunda está mucho más enfocada en el segundo libro del interés personal y las escenas racionales, el gobierno pequeño y la eficiencia como driver de la vida de las políticas económicas. Aquí tengo algunos resúmenes que han estado presentes en mi charla, y finalmente voy a decir que en lo que se refiere a Chicago hay un último concepto que quiero escribir, y es el de los unintended consequences, las consecuencias no intencionales reales. Me contaba Iván que cuando tenía clases por Arnold Harvard, él le decía en política pública, la primera opción es no hacer nada, porque si hacemos algo, de repente empeoramos las cosas. Entonces lo que Chicago dice es, tenemos que tener cuidado de que por remediar un problema no lo agravemos, de cuáles son las consecuencias no intencionales de nuestra actuación. Podemos querer, para regresar a mi ejemplo, subir el sueldo mínimo para mejorar la vida de la gente,
y lo que terminamos generando es más desempleo y que estén peor. Entonces, al final del día, yo creo que la escuela de Chicago tiene claramente un sesgo profundamente liberal, que es defender la libertad del individuo, promover el libre mercado y creer en un Estado pequeño con poderes limitados, porque todas las ideas que he usado parten de darle la decisión a la gente y no a un tercero. Gracias. Preguntas. Dos preguntas. ¿Qué tal, Guillermo? Gusto. Bueno, no dudo la grandeza de la Escuela de Chicago, pero digamos que no es que tenga una diferencia, pero me gustaría consultarlo. Bueno, Hans Hermann Hoppe tiene un libro que es La ciencia económica del invento austriaco, que es probado por Lewis Rockwell, y él dice, desde que el empirismo y el positivismo reinaron en la ciencia económica, empezó el crecimiento exponencial del Estado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es una duda con respecto a la epistemología de la Escuela de Chicago. No estoy informado con respecto al tema. Bueno, debe saber, la escuela de austriaca dice que existen leyes económicas, y la Escuela de Chicago puede decir que existen leyes económicas lógicas, es una duda, o hasta qué punto tienen el empirismo para tratar de comprobar esas cosas. En general, ¿no? Es una duda, y sigue un poco la línea de Karl Popper, Tomás Kuhn, Nakatos, toda esa gente que yo dudo mucho de la ciencia, y no sé si tú compartes esa duda con la ciencia respecto de que puedes, por ejemplo, hemos pensado casi 100 años que la Tierra es el centro del universo a través del método científico. O sea, podemos pensar que una ley económica es cierta por empirismo y después de 100 años nos equivocamos. En cambio, la escuela austríaca te dice, no, la ciencia económica. Pero nota que tu ejemplo trae, como diría Schumpeter, el germen de su propia destrucción. Si nosotros siguiésemos a los austríacos, bueno, yo soy gran admirador, he leído mucho y tengo muchas ideas que pueden estar más cercanas a la escuela austríaca que a la escuela de Chicago. Pero si siguiésemos a los austríacos, que hay leyes universales que no pueden ser contradichas, seguiríamos pensando que la Tierra es plana. Yo creo que no, o sea, porque no es una ley lógica, praxeológica, así la ley. Pero lo que te quiero decir es, bueno, estoy contra el tiempo, pero lo que te quiero decir es, no es una ley lógica, praxeológica, porque hoy racionalmente has descubierto que no lo es. ¿Y cómo lo descubriste? Sobre la base de observaciones empíricas. La gran discusión entre los austríacos y los chicaos es, tenemos leyes que todos hoy hemos determinado como válidas, y tenemos teorías que creemos van a mejorar el bienestar social. Si quieres, después discutimos en el pasillo, porque tiene que haber otra pregunta. Sin embargo, lo que queremos es determinar si esas teorías están respaldadas en la data o no, porque partimos de una premisa de humildad de que podríamos equivocarnos. Esa es la diferencia entre la versión de la escuela austriaca y de la escuela de Chicago. La escuela austriaca te diría, todos los cisnes son blancos, y si vemos un cisne negro, te dirá, ese no es un cisne. Mientras que la escuela de Chicago te dirá, hemos descubierto que todos los cisnes son blancos. ¿Sí? Luego hablamos de cisnes en la